Estamos en Zaragoza con Nacho Navarro, vamos a recoger a Luis Alamancos porque vamos a investigar sobre el yoduro de plata. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, Paco, es un componente químico que su uso principal es para forzar, para crear la lluvia artificial. Pero en España lo que se utiliza es para romper el granizo. Se expulsa y es una forma con la que no cae la piedra al campo. Los agricultores están muy preocupados porque, aparte de disipar las nubes por el alto número y contenido que hay de estos quemadores, sobre todo dicen muchos que no es del todo inocuo para nuestra salud. Bueno, pues vamos a tomar muestras y vamos a ver si tienen razón. Lo comprobaremos. No solamente son las avionetas, son los quemadores, son los cohetes, entonces es una sobredosis la que están pegando tremenda. Y el tema es para que no llueva. Para que no granice, pero como están metiendo tal dosis y cantidad, lo que hace directamente es que disipa la nube y ya no llueve. Claro, quitan la humedad, claro que haya. Entonces, pues hablando con unos científicos, ellos me comentan, dicen, no, es que han hecho una investigación en mayo de este año, dice, donde es que hay semejantes cantidades que a la larga va a haber unos problemas serios. Dice, para empezar, esto se queda en el hígado. ¿Y por qué lo hacen aquí sobre todo? Porque donde vamos a ir es una zona donde nacen las tormentas en toda la zona de Aragón y de Soria. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Paco, ¿Qué tal? Nacho Muy bien. y Alamancos. ¿Qué tal? Fernando, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto y por qué nos habéis llamado? Esto es un quemador de yoduro de plata. Nos damos cuenta que precipitaba mucho en zonas aledañas y aquí no precipitaba nada. ¿Y lo relacionáis con estos quemadores? Sí, lo relacionamos con estos quemadores y aparte con unas avionetas antilluvia que vemos. Solo se ven los días que está despejado, no se ve ni una, y los días que dan una borrasca o dan tormentas es cuando empezamos a ver las avionetas que no paran de volar por las nubes. El hormigón se lo ha comido el producto, ha arrastrado por ahí y ahí no ha nacido ni la hierba. O sea que nocivo, inocuo yo creo que no será. Luego en esta zona, pues últimamente hay muchos casos de cáncer, enfermedades raras, muchas alergias y claro, de ahí viene nuestra preocupación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Realmente se ven esas avionetas? Sí. Porque sabéis que hay un poco el concepto este de que es una leyenda urbana, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues no las vemos porque no hay nubes y no dan ninguna precipitación. Pero todos los días que hay tormenta, las avionetas salen. Bueno, hemos recogido una muestra suficiente, cuantitativa y cualitativamente. Va a ir al laboratorio, lo vamos a analizar y vamos a ver qué resultado nos da. Estupendo. Javi, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en la zona del pantano de la Tranquera y aquí tenemos una estufa que está en activo, controlada desde Cariñena, como otras 50 o 60 que controla más o menos el Comité Antigranizo. Si estos quemadores tienen pérdidas, como vemos que tienen, pues cuando llueve pues el agua que aquí estamos en un alto pues escurre hacia abajo, se baja y luego al final va a parar al pantano. Y el pantano es agua de la que bebe Calatayud y todos los pueblos que tiene alrededor. ¿Qué es lo que tienes en las manos, Andrés? Pues estas manos, tengo en mis manos aquí un cohete antigranizo que por supuesto está desactivado. Por aquí, por ejemplo, entraría el fulminante, que era lo que le hacía prender al cohete para subir. Esto sería un propulsor y aquí meteríamos la cabeza, que supuestamente llevaba yoduro de plata.
se usaba de una forma puntual y no como ahora que están fumigando con las estufas y con las avionetas sin parar. Están fumigando a mansalva, están echando yoduro, bario, aluminio, y luego suben los cánceres, suben las alergias, y aquí, como somos 4 gatos que son zonas despobladas, nos tienen aquí como conejillos de indias. Creemos que están probando con nosotros también. Bueno, Paco, hemos quedado con Javier del Valle, que él es climatólogo, para comentarnos sobre el yoduro de plata, si realmente es nocivo, si crea algún problema para el medio ambiente y si realmente funciona. Muy bien, vamos a conocerlo. Pues nada, Javier, estamos recorriendo el campo de aquí de la zona de Aragón y bueno, los agricultores están preocupados. Esto del yoduro, ¿para qué se utiliza? ¿Qué efectos tiene? Pues es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo con la intención de luchar contra el granizo. La idea es sembrar partículas de elementos muy pequeñitos, sembrar las nubes de núcleos de condensación, porque el yoduro de plata lo que hace es de núcleo de condensación, y eso, en principio, lo que hace es dificultar el granizo. Cuando se abusa de este proceso, ¿cuáles son las consecuencias? La verdad es que es algo que está poco estudiado, pero que haya excesivos núcleos de condensación lo que puede hacer es que haya muchas gotas en las nubes, por decirlo así de una forma clara, muchas gotas, pero muy pequeñitas. Entonces, al ser muy pequeñitas, se dificulta la precipitación. Y, lógicamente, al dificultarse la precipitación, llueve menos o sencillamente no llueve. Yo desconozco los efectos que puede tener sobre la salud o sobre posibles contaminaciones del suelo o del agua, pero todos los elementos que caen disueltos o mezclados con la lluvia al final se acumulan en el suelo y en el agua. Ahí sí que tendríamos que ver cuáles son los posibles efectos sobre la salud o sobre la contaminación del yoduro de plata, pero en cualquier caso es un elemento que incorporamos a la atmósfera en un porcentaje superior al que está de forma natural. Bueno, mucho gusto, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Todos estos campos, en teoría, son los campos que están afectados, ¿no?, por esa falta de lluvia, ¿no? Claro, aquí lo que se colocan son esos quemadores en forma de murallas y lo que hacen es como acotar lo que son las tormentas e impide que en esta zona donde nos encontramos llueva. Como podéis observar, bueno, pues este se quedó destruido, pues no sé, apareció una mañana así, y lo que es chocante es que todavía estén las bombonas de propano que utilizan ahí dentro. Lleva ya 2 años así, nadie viene a recogerlo, que esté todos los hierros por aquí tirados y nadie se ha hecho cargo de nada de esto, siendo que estas bombonas, pues no lo sé, supongo que a lo mejor con el calor o si viene alguien puede provocar una explosión y provocar un incendio. Si son 50 veces más potentes y hay un montón más de quemadores, pues imagínate tú la de porquería que están tirando a la atmósfera. La laguna de Gallo Canta es un espacio natural protegido y donde estamos pisando ahora mismo esto tenía que estar todo lleno de agua y como veis está todo completamente seco y esto es debido pues claro a una sequía que llevamos arrastrando durante varios años y claro estas son las consecuencias y nosotros lo achacamos a la lucha antigranizo que se hace sin control y a los supuestos vuelos de avionetas anti lluvia.